A través del correo electrónico de Así Prensa, un hermano me hacía la siguiente pregunta. Decía: Alejandro, está circulando en internet un libro sobre el supuesto cisma en la iglesia relacionado con los últimos tiempos. ¿Qué tan confiable es? Bueno, la verdad que tantos pseudo libros y profecías están circulando por internet que no tengo la menor idea de cuál es este supuesto libro con el cisma en la iglesia relacionado con los últimos tiempos. Lo que sí puedo decir es algo que ya he indicado en varias ocasiones, y es cómo es sorprendente el número de pseudoprofecías y de pronósticos del fin del mundo y del fin de los tiempos que se están presentando en estos días. Un pico de milenarismo, de esta creencia de que el fin del mundo es inminente, ¿no? El fin de los tiempos es inminente. Sucedió con el jubileo del 2000, y claro, como es una fecha redonda, ya se sabe en la iglesia que cada fin de siglo estaba marcado por la creencia de que este iba a ser también el fin de los tiempos, ¿no? Y no ha sucedido así. Pero ahora, en estos tiempos, veo una cantidad sorprendente de pronósticos del fin de los tiempos, y creo que muchas veces, porque estos pronósticos los hacen personas que se reclaman católicas y que los hacen a través de medios de información que se llaman católicos, muchos católicos creen que está bien confiar en estos pronósticos y se olvidan de lo que enseña la Iglesia sobre el fin de los tiempos. Es que los católicos, en primer lugar, no sabemos cuándo va a ser el día ni la hora. Esto lo dijo el mismo Jesucristo con sus propias palabras: velad porque no sabéis ni el día ni la hora. En consecuencia, nadie puede pronosticar la inminencia del fin de los tiempos. Y en segundo lugar, porque cada uno de nosotros tiene que enfrentar su propio fin de los tiempos, que es el fin de nuestra vida. Yo no sé si el mundo se va a acabar en una semana, un mes, un año, pero sí sé que mi vida se puede acabar en una semana, un mes o un año, y que en consecuencia yo tengo que estar viviendo como advierte el Evangelio: velad, vigilando, preparado para que me llegue el día y la hora. Porque mi día y mi hora va a llegar en algún momento, y cuando llegue, yo voy a tener que enfrentar el juicio de Dios, aunque el mundo se acabe o el mundo no se acabe. Independientemente de eso, yo voy a tener que enfrentar el juicio de Dios. Y cada uno de nosotros, por más joven que sea, tiene un tiempo limitado. Y ese tiempo probablemente sea más breve que el tiempo que le queda al mundo, pese a los pronósticos que están haciendo. Al respecto, me pareció sumamente iluminador la segunda lectura que tocó el domingo de Gaudete del primer ciclo del calendario litúrgico. En esa lectura, es una lectura de la carta del apóstol Santiago, el capítulo 5 de la carta del apóstol Santiago, donde la iglesia nos escoge este pedazo de texto que dice: tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Tened paciencia también vosotros, manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca. No os quejéis, hermanos, unos de otros para no ser condenados. Mirad que el juez está ya a la puerta. Tomad, hermanos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Miren qué importante que es esto. Dos cosas llaman la atención de esta carta: el pedido de paciencia, tened paciencia, hermanos, tomad, hermanos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas, tened paciencia, también vosotros manteneos firmes. O sea, en este texto corto
¿no? De tres versículos, el profeta nos está hablando de la paciencia 3 veces, en 3 versículos. 3 veces nos habla de la paciencia, de no quejarse, de ser pacientes, de mantener la paciencia de los profetas, ¿no? Y el otro tema es que nos dice que el Señor está cerca en 2 ocasiones. Nos dice, mirad que el juez está ya a la puerta porque la venida del Señor está cerca. Aquí nosotros podemos decir 2 cosas. Uno, o que Santiago era un mentiroso y esta palabra revelada que encontramos en el Nuevo Testamento es una farsa, porque Santiago la dijo hace 2000 años. Y prácticamente hace 2000 años, Santiago dijo el Señor está cerca. Y han pasado 2000 años y el Señor no ha venido. Entonces, o Santiago es un mentiroso, o la cercanía de la venida del Señor es una cercanía que se refiere a la que cada uno de nosotros va a tener que enfrentar. El Señor efectivamente está cerca porque yo me puedo morir en cualquier momento. Y yo voy a tener que enfrentar al Señor. Y tú, hermano, tu hermana, estás cerca de enfrentarte al Señor. Porque, como dice el Salmo, 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó. ¿Y cuánto nos quedará de vida? 10, 20, 30, 40, 50 años, 60 años. No son nada. No son nada, pasan volando. Pregúntenle a una persona mayor cómo recuerda cuando era joven, como si fuera ayer. Y se sorprende, no sé cuándo han pasado, cómo han pasado todos estos años tan rápido. Porque la vida del hombre es corta. Es corta, incluso la vida de aquellos que logran vivir 90, 100 años, es una vida corta. Una tortuga vive más tiempo que un hombre. Entonces, nosotros tenemos al Señor siempre cerca. El Señor está cerca. Mirad que el juez está ya a la puerta. Entonces, ninguna de estas revelaciones son revelaciones hechas para que nosotros creamos que es inminente el fin de los tiempos, el fin del mundo. No, no es inminente. No sabemos ni cuándo puede ser. En consecuencia, podría ser efectivamente inminente, podría ser mañana el fin del mundo. Mañana podría ser el fin de los tiempos. Pero el Señor nos ha dicho que no sabemos ni el día ni la hora. ¿Eso qué significa? Significa que los católicos no debemos estar preocupados de cuál es esa fecha. Los católicos debemos estar preocupados de saber que nosotros, cada uno de nosotros, vamos a tener que enfrentarlo pronto, porque es muy corta la vida. Por más jóvenes y por más saludables que seamos, la vida es corta y nos va a tocar enfrentar al Señor. En consecuencia, para un católico consciente, sabio, prudente, el fin del mundo es inminente. No porque se acerque una catástrofe definitiva que va a acabar con el mundo, o no porque vaya a suceder una catástrofe con el pontificado y en consecuencia se va a marcar el fin de los tiempos y va a venir Jesucristo en su segunda venida. No, porque no sabemos ni el día ni la hora. Y en realidad, cuando Jesús nos dice sean vigilantes, no saben ni el día ni la hora, sean vigilantes, lo que está diciendo es, el católico tiene que vivir preocupado de llevar una buena vida de fe, no porque el fin del mundo es inminente, sino porque su propio fin es inminente, porque la vida eterna está en juego. Y para que nosotros accedamos a la vida eterna tenemos que cumplir con los mandatos del Señor. Entonces, vivir una vida de fe no es porque el fin del mundo sea inminente y porque mañana va a aparecer Jesucristo en la parucía. Podría ser, pero una vez más, Dios lo que nos dice es que no nos preocupemos de eso, que no pongamos nuestra preocupación en eso, que no pongamos nuestra atención en eso. Y en consecuencia, cuando este hermano me pregunta, ¿qué tan confiable es este libro? Mira, no lo conozco, pero te puedo decir que es absolutamente no confiable. ¿Por qué? Porque todo aquel que pretende saber el día y la hora es un mentiroso ante Dios y es un mentiroso ante la iglesia.
¿Por qué? Porque el Señor mismo nos ha dicho que nadie sabe ni el día ni la hora. Y el que pretende saberlo está mintiendo y puede hacerlo con la total certeza y con la total convicción. No creo yo que necesariamente lo haga por mala fe, pero está yendo contra las enseñanzas de la iglesia, contra las enseñanzas de Dios, que no sabemos ni el día ni la hora. Y por supuesto, si alguien promete todo el tiempo, mañana va a ser el fin del mundo, mañana va a ser el fin del mundo, mañana va a ser el fin del mundo, algún día, alguno de esos loquitos que dicen que mañana va a ser el fin del mundo, le va a resultar, porque el fin del mundo será mañana, ¿no? En algún momento le va a resultar. Y ese va a ser el único loquito que va a poder decir, no ve, yo tenía razón. Pero en el entretiempo nos hemos tenido que soplar a todos los demás que anuncian un fin del mundo, que lo único que hace es distraernos de nuestras tareas cotidianas. Nosotros tenemos familias, tenemos comunidades, tenemos personas y tenemos proyectos que están bajo nuestra responsabilidad. A ellas nos debemos como cristianos cotidianamente. Que nadie te perturbe, que nadie te saque de tu misión y de tus deberes cotidianos como padre, madre de familia, como hijo, como hija, como hermano, como miembro de una comunidad. Que nadie te distraiga con estas revelaciones porque no son de Dios, no vienen de Dios, definitivamente. Y muchas personas que se dicen de Dios, dicen anunciar en nombre de Dios estas revelaciones. La revelación ya nos ha sido dada a través de las Sagradas Escrituras y de la tradición divina, y ambas coinciden con que nosotros no sabemos ni el día ni la hora y que debemos estar preocupados de aquellas cosas de las que nos dice Santiago. Crecer en la vida cristiana con paciencia y tomar el ejemplo de los profetas que resistieron, que predicaron lo que se les anunció y que aceptaron el fin de su vida con fidelidad, sabiendo que lo importante no era cuándo se iba a cumplir las promesas que a ellos se les mandaron a predicar, sino lo importante es haber cumplido con la misión. Que tengas un buen día.